El Tribunal de Morón finalmente ordenó la detención del padre Julio César Gratti, detención que se hizo efectiva en ese mismo momento. Paulo. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto saludarlo. Bueno, finalmente se acabó la expectativa. El Tribunal Oral 1 leyó la resolución, la presidenta del tribunal, la doctora Mariana Maldonado, leyó la resolución y lo mandó directamente a la cárcel. De acuerdo a lo que se esperaba, que si quedaba detenido lo mandaran a una comisaría y recién hoy a la mañana lo derivaran de seguridad al servicio penitenciario bonaerense, pero se comunicaron los jueces del tribunal con el servicio penitenciario y decidieron directamente enviarlo en ese momento. Más o menos. No sé exactamente, pero alrededor de 60 años. Tienen alrededor de 60, unos menos, 59, creo. No estoy seguro sobre la edad. Él puede pedir una detención domiciliaria a partir de los 70, pero igual antes de tiempo va a estar gozando de salidas transitorias. 7 años y medio, se necesita la mitad de la pena para salir con lo que llama salidas, algún beneficio, salidas transitorias, y 2/3 partes de la condena, la libertad condicional. Claro, tiene 14 años y 9 meses para cumplir, ¿no? Sí, aproximadamente. Después hay que ver los cálculos que se hacen, pero en 7 años y algo, porque ya lleva 4 meses cumplido aproximadamente, ya puede pedir algún beneficio de libertad condicional. Desde ese lugar lo trasladaron, ahí estamos viendo el traslado y el ingreso a la unidad 39 de Ituzaingó. Es una cárcel nueva, relativamente nueva, fue construida, inaugurada en el año 2004. Es una cárcel de admisión de detenidos, pertenece al servicio penitenciario bonaerense. El régimen es considerado semiabierto, es de mínima seguridad, no es una... 57 años, ¿no? Sí. 57, 59, bueno, 57 años. Antes de cumplir los 70 ya va a tener algún tipo de beneficio de salida transitoria, incluso antes de los 70 va a obtener la libertad condicional por la pena que le impusieron, ¿no? Es una cárcel, les decía, de régimen semiabierto, es una cárcel de mínima seguridad. Allí está alojado, por ejemplo, ¿se acuerdan de Bellini? Sí. El dueño de Pinar de Rocha. Condenado por el asesinato de su mujer. Malena Pearson, sí, que había sido condenado antes, ya había cumplido pena por ser falsificador de dólares, quizás el falsificador de dólares más famoso de la historia argentina, el dueño de Pinar de Rocha, del boliche Pinar de Rocha. En principio estaba alojado en la cárcel de Gorina, en las afueras de La Plata, ahora está allí en Ituzaingó. Lo decidieron esa cárcel, lo decía directamente en el escrito, ¿no? Porque es la única cárcel que está dentro del ámbito del Obispado de Morón, para que siga vinculado al Obispado de Morón. Estuve haciendo algunas consultas, me decían que en los próximos días podría haber una resolución también de la Iglesia, ya al tener una condena firme. No podría dar misa en público, hay algún tipo de restricción. No deja de ser cura, Sí, no, pero sí lo limitan. Corre por mi cuenta, pero realmente creo que rápidamente debe pronunciarse la Iglesia. Sí, sobre todo por la gran cantidad de católicos y fieles que yo supongo se deben sentir muy mal. Y en el momento en el que está la Iglesia, ¿no? Porque es el Papa. Absolutamente, teniendo una condena firme por delitos tan graves como corrupción de menores. Mira, hace algunas horas hubo un pronunciamiento de un miembro de la Iglesia, ahora te voy a buscar el nombre porque no lo recuerdo, diciendo, bueno, no es tan grave, son solo 2 casos. Bueno, vaya, uno por abuso de menores y otro por corrupción agravada de menores. Suficiente, sobra para que la Iglesia también haga un pronunciamiento, ¿no? Y le haría muy bien realmente la Iglesia, y creo que yo a todos los católicos y a los fieles, a los que realmente tienen una profunda religiosidad, ver que la Iglesia reacciona con dureza y firmeza frente a estas situaciones, porque acá no hay una sospecha, hay una condena firme en 3 instancias. Sí, ya no es sospecha. La verdad que la Iglesia debería pronunciarse rápidamente. Esta complicidad no le hace bien ni a la Iglesia y supongo yo que tampoco a los fieles, ¿no? No, para nada, para nada. ¿Pudiste averiguar algo, Paulo, si hay alguna posibilidad de que apelen todo esto a la Suprema Corte? El recurso extraordinario lo van a hacer, aunque todo el mundo lo considera inadmisible. Van por queja, un recurso federal a la Corte.
la Nación, pero hay que ver si lo trata. Generalmente este tipo de casos no lo trata la Corte. Sí, todo el mundo que habló sobre no lo trata, el tema, pero van a ir. Incluso van a apelar esta resolución de ayer. Pero bueno, con muy pocas chances de tener algún tipo de viabilidad de ese recurso, pero bueno, lo van a hacer. Fue condenado, queda firme la sentencia contra el cura Grassi por 2 hechos contra una víctima por corrupción de menores y abuso sexual agravado. No es que son los 2 delitos. 2 veces cometió esos 2 delitos, ¿se entiende? Sí. Así es la condena. Una víctima, 2 veces cometió el mismo delito, esos 2 delitos, corrupción de menores y abuso sexual agravado, contra una víctima. Cuando fue al juicio fue por 17 casos y eran más las víctimas. No se pudieron probar los otros casos y lo condenaron por estos 2 delitos. Es lo mismo, 1 o 10 delitos, la corrupción de menores y el abuso sexual existió. El ejemplo de un asesino mató, lo juzgan por 10 homicidios y lo terminan condenando por 2. No le pudieron probar 8 homicidios, pero es homicidio igual, ¿se entiende? Y la pena es similar. 15 años de prisión, está firme, Grassi ya está dentro del complejo carcelario. Tengo entendido que lo alojaron en uno de los pabellones, en el pabellón 6, en un sector de sanidad o cerca de lo que es sanidad del complejo carcelario. ¿Él va a estar como aislado ahí con respecto al resto de la comunidad carcelaria? ¿Ahí? Con otros detenidos, pero ahí es una cárcel que tiene detenidos de buena conducta en general y en particular en ese pabellón están los presos de mejor conducta. Entre ellos Bellini, el dueño de Pinar de Rocha. Son pabellones de autoconducta, ellos mismos se encargan del control del lugar, del mantenimiento del lugar, hay distintas tareas que pueden realizar. Hay quienes dicen, ¿y por qué no lo mandaron a una cárcel más dura? Porque no corresponde. Claro. Grassi no es un preso peligroso para nada y corresponde que esté en esa cárcel. Grassi es un preso condenado por un delito aberrante, no tiene las características. Sí, digamos, pero no tiene, no es, a ver, el delito no está relacionado con el sistema de tratamiento de una cárcel. Claro. Puede ser el más despiadado homicida fuera, pero dentro tener un buen comportamiento y un buen tratamiento. Eso lo analiza el servicio penitenciario. No es, a ver, tiene que ver con la convivencia, la conducta del preso y con el riesgo de fuga. Grassi no es el rey de la fuga, para nada. Estaba en ese sitio por la cercanía con el obispado. Sí, justamente pero por además un tema porque religioso. es la única cárcel que está dentro del ámbito de Morón. Sí. Como todo detenido o condenado que llega a una cárcel, trata de que esté cerca de sus familiares también. Sí, y además porque en ese lugar hay una cárcel, justo en ese lugar hay una cárcel de mínima seguridad. Más que eso no se necesita. Sí, bueno, de todos modos, a propósito de esto que vos comentabas, el Obispado de Morón emitió un comunicado respecto de la situación de Grassi. Dice: el Obispado de Morón toma conocimiento del resultado del proceso judicial, mediante el cual la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ratifica lo actuado por los jueces inferiores. El padre Julio César Grassi es mirá cómo encabeza, el padre Julio César Grassi es nuevamente absuelto en 15 casos y condenado en 2. Como si fuese esto es un disparate. Un regocijo pensar que lo absolvieron en 15 y lo condenaron en 2. Debieran encabezar al revés. Fue condenado por 2 casos de abuso sexual y de corrupción de menores, pero encabeza así el Obispado de Morón. El padre Julio César Grassi es nuevamente absuelto en 15 casos y condenado en 2. Luego de este revés judicial, el padre Grassi se comunicó a este obispado manifestando que seguirá con las acciones legales tendientes a demostrar su inocencia y considera que los hechos que motivan su condena son inaceptables. Aún no se ha apelado a la Corte Suprema de la Nación, motivo por el cual ante este organismo el padre Grassi recurrirá a través de su defensa. La diócesis de Morón siente una profunda preocupación por este hecho, que es tan complejo y doloroso desde cualquier punto de vista. Bueno, yo creo que la verdad sería muy saludable para la Iglesia y para fundamentalmente la enorme cantidad de fieles y gente que es creyente, que tiene la fe católica,
que no se tomen medidas así de amparar, de complicidades con casos de pedofilia. La verdad, tanto hemos hablado del Papa Francisco, de las actitudes que se han tenido desde las máximas jerarquías eclesiásticas para condenar los abusos dentro de la Iglesia, que tener dos condenas por abuso de menores y corrupción agravada de menores alcanza y sobra, señores de la Iglesia, para que tomen una medida firme realmente, y lamentamos que no la hayan tomado hasta ahora, pero entiendo, comprendo que debía tenerse una sentencia, como en este caso, firme, aunque técnicamente falte lo de la Corte Suprema de la Nación. Entiendo la prudencia, a lo mejor, que tuvo la Iglesia esperando la decisión de la Corte Suprema bonaerense que ratifica las condenas. Pero una vez ratificadas no pueden encabezar un comunicado diciendo: el padre Julio César Grassi es nuevamente absuelto en 15 casos. No ese es el foco. No hay más o menos violadores. El foco es, fue condenado por 2. No se pudieron probar 15, pero se probó 1, señores. Es lo mismo que un violador. Bueno, 15 no se pudieron probar, se probaron 2, 1, suficiente. Es un poquito. Es una conducta gravísima para un hombre de la Iglesia, para chicos que van a buscar refugio, que no tienen a dónde ir, no tienen recursos económicos ni familia. Y en ese contexto de contención que se les debía dar, se produjeron estos abusos que terminaron con estas condenas graves, ¿no? Por corrupción de menores y abuso agravado de menores. La verdad que el comunicado del Obispado de Morón debiera encabezar de otro modo, ¿no? Porque si encabezan diciendo: el padre Julio César Grassi es nuevamente absuelto en 15 casos, están perdiendo el foco de dónde se debe realmente mirar, ¿no? Y entiendo que los fieles, la gente que tiene la fe católica, se debiera sentir también muy vulnerada en su fe y en su religiosidad. La Iglesia debe acompañar a los fieles y no amparar a curas pedófilos. La verdad es que a mí este comunicado me resulta muy impactante. Con este texto encabezado de esta manera, sigue con el mismo argumento de la defensa. Esto es el argumento de la defensa. En su momento, en 2009, cuando fue condenado a 15 años de prisión, el juicio se hizo en 2009, después ratificó casación y ahora ratificó o confirmó la Corte. El argumento de la defensa fue: absolvieron 15 hechos, realmente fue un éxito para nosotros, decía la defensa, y los otros 2 casos vamos a demostrar la inocencia en las instancias superiores. No demostraron nada. No. La inocencia. Y además, bueno, digo, no quiero ser contradictoria con lo mismo que estoy diciendo, porque se debe respetar las decisiones de la justicia. Entonces, si fue absuelto en los otros 15 casos, hay que respetar esa decisión, pero quiero explicar también que esas absoluciones tienen que ver con lo difícil que es probar estos delitos de orden privado, ¿no? Que suceden en la intimidad. Entre 4 paredes, concretamente. Pero bueno, si la justicia ha dicho que esos 15 casos no se pudieron probar, con esa misma rigurosidad que decimos que hay que respetar este fallo, que es condenatorio en 3 instancias, hay que entender que en esas otras no hubo prueba suficiente. Pero haciendo una burda comparación, un tal López, colombiano, conocido como el monstruo de los Andes, fue juzgado o investigado por más de 300 violaciones y homicidios. Lo condenaron por 30 y pico. Claro. Pero no es que como decir, era inocente fue absuelto en 248 crímenes de nenes. No, fue condenado por 30, es así es, me parece a mí. Totalmente. Gracias, Paula. Seguimos en minutos. Pausa, ¿no es cierto? Así es. Ya volvemos con más noticias.